Muy bien, ahora sí. Tema de hoy, primer y segundo viaje de Francisco Pizarro. Hasta la capitulación de Toledo, hoy día vamos a hablar. Y está. Los viajes de Francisco Pizarro. Muy bien, acá están los 3 viajes, ¿ya? Él realizó 3 viajes, ahí está la leyenda. El primer viaje es el color azulito, el segundo viaje es el color verdecito, y el último viaje es el color rojito que llega a Cusco. Muy bien, apoderarse de nuestro llamado las ruinas de Machu Picchu. Muy bien, en el primer viaje ustedes observan la leyenda, muy bien, va a salir de Panamá y va a llegar hasta el puerto de Puerto Quemado o simplemente del Gran Cacique de las Piedras. De ahí retornan nuevamente a Panamá. Viene el segundo viaje, que es el color verdecito, vienen nuevamente, ingresan todo lo que habían recorrido, después vienen a Isla de Góngora, y en la Isla del Gallo va a pasar un incidente para que se diera pues de la continuación, y finalmente solucionan ese problema y nuevamente ingresan por el Mar del Sur hasta la desembocadura del río Santo. O sea, prácticamente ya ingresaron al departamento de Ancas y ya ingresaron al Tahuantín Sur. ¿Quiénes son estos personajes que vienen? Ustedes saben que encabezado por Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia, Alonso de Ojeda, Alonso de Molina y así sucesivamente. Y esta es la incidencia que va a pasar las 13 del Gallo. Bien, ahí está Francisco Pizarro, los viajes de Francisco Pizarro. ¿Cuántos viajes? 3 viajes. Hoy vamos a hablar del primero y del segundo viaje. Muy bien, el primer viaje de Francisco Pizarro. Bien, ahí está, primer viaje de Francisco Pizarro, denominado viaje de exploración, porque va a explorar estos lugares, ¿no? Sale del puerto de Panamá, se viene a las Islas Perlas, ¿bien? De las Islas Perlas se viene el Puerto Escondido, de ahí viene el puerto de Piñas, se genera un problema y finalmente Diego de Almagro regresa a Panamá, de ahí se vienen a refugiar al Chochama, de ahí vienen al puerto del Hambre y así sucesivamente. Entonces todos van a ser estos acontecimientos: puerto de Piñas, puerto del Hambre, emboscada del Cacique de las Piedras, refugio en Chochama de Francisco Pizarro, porque los naturales la habían emboscado y matan aproximadamente casi 30 personas. Pueblo quemado. ¿Por qué le denominan pueblo quemado? Porque aquí Diego de Almagro pierde un ojo y por lo tanto mandó incendiar este lugar. Por eso le llaman pueblo quemado o puerto quemado, que era el pueblo de quién, del cacique de las piedras, ¿no? Y finalmente pues regresan nuevamente a Panamá para realizar el segundo viaje. Entonces, el primer viaje básicamente va a ser el viaje de exploración, acuérdense, ¿ya? Viaje de exploración. ¿Cuándo se inicia el primer viaje? Una fecha del primer viaje dice que van a salir el 14 de noviembre, es una aproximación en 1524. Muy bien. ¿De dónde van a partir? Del puerto de Panamá. ¿Cuáles son los lugares que van a explorar? Ahí están las Islas Perlas, Chochama, el puerto de Piñas, el puerto del Hambre y el pueblo quemado, que es el cacique de las Piedras. Hasta ahí llega y nuevamente retornan a Panamá. Muy bien, empezamos con Jimena. Empieza a leer todo. Pizarro parte de Panamá. A fines de 1524, en un barco llamado con un centenar de españoles, 4 caballeros y perros de guerra, avanzaron por el Mar del Sur y llegaron hasta el puerto de Piñas. ¿Qué pasó, hija? ¿Se me fue el internet?
Jimena. Pasó algo con Jimena, ¿ven? ¿O es mi internet? Andrea, ¿se me escucha? Sí, Miss. Ay, ya, porque también yo tengo problemas con el internet. A ver, Andrea, continúa. Avanzaron por el Mar del Sur y llegaron hasta el puerto de Piñas, donde solo encontraron bosques. Después de unas semanas de navegación, desembarcaron en un pueblo de indios donde esperaron abastecerse de alimentos, pero encontraron un lugar vacío. Había sido abandonado. Solo hallaron una olla con restos humanos, evidencias que se encontraban en un pueblo de antropófagos. Después de mes y medio llegaron refuerzos de Panamá, pero para ese entonces ya habían muerto 30 personas. Muy bien, excelente. Con Jimenita pasó algo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo salió? Dice el 14 de noviembre de 1524. Muy bien. Dice que un barco llamado Santiago salió Francisco Pizarro. Muy bien, trayendo centenares de españoles, 4 caballos, perros de guerra, que van a ser los perros devoradores de quién, de los indígenas, que van a ser de los naturales. Van a ser muy crueles. El primer y el segundo viaje va a ser cruel, ¿no? Prácticamente la matanza, la carnicería de quién, de Francisco Pizarro. ¿Qué pasó en el puerto de Piñas? Lo vamos a poner acá. Ahí está, en el puerto de Piñas, muy bien. En el puerto de Piñas, ellos muy bien van a desembarcar y finalmente pues se dan cuenta que les falta alimentos. Entonces ¿a quién le va a ordenar que regrese nuevamente a Panamá? A Diego de Almagro. O sea, Diego de Almagro regresa a Panamá para traer más refuerzos y también provisiones y alimentos. Mientras tanto, dice que continuaba, ¿no?, con la travesía Francisco Pizarro hasta llegar, dice, a un lugar desolado. Muy bien, lo que pasa es que el cacique de las Piedras, ¿qué había hecho? Simplemente había abandonado este lugar. Como había abandonado este lugar y como, por ejemplo, como para que asustarle, dejaron una olla, acá dice una olla con restos humanos, ¿no?, como una especie de caldo. O sea, totalmente no había nada aquí de alimentos. Entonces ellos pensaron que no había nada. Francisco Pizarro, y de un momento a otro salen los naturales para atacar a los españoles. Entonces ahí está, por eso le llaman a este lugar Puerto del Hambre. O sea, como no había nada para comer, no había nada para poder abastecerse. Entonces la gente empezaron a reclamar a Francisco Pizarro porque necesitaban alimentarse. Ya está Andrea. Antonio Zapata. Continúa la expedición. Las expediciones continuaron y llegaron hasta el fortín del Cacique de las Piedras, pero como no encontraron a nadie en el lugar, decidieron dormir en él. Sin embargo, al amanecer fueron atacados sorpresivamente por los indios. Hubo varios heridos y muertos. Pizarro decidió regresar a la playa Cochama, en el Golfo de San Miguel, cerca de Panamá, para esperar a su socio Almagro. Mientras tanto, Almagro, que partió de Panamá en busca de Pizarro, siguió en el mismo recorrido de su socio, llegando hasta el fortín del Cacique de las Piedras. Los españoles intentaron tomar el fortín, pero los indios se defendieron. En medio de esta lucha, Almagro perdió un ojo con un flechazo. Iracundo incendió el fortín, por lo que a partir de ese momento este lugar es conocido como Puerto Quemado. Finalmente, los dos socios se encontraron en la playa Cochama. Muy bien, muchas gracias, correcto. Y entonces, como por ejemplo se habían quedado en el puerto del Hambre, ¿no? Se había hecho una emboscada el Cacique de las Piedras. Entonces, ¿qué hace Francisco Pizarro? Tiene que buscar un refugio. ¿Y dónde se refugió? Dice, en la playa de Chochama. Ahí se refugia y también tiene unas enfermedades, casi muere ahí Francisco Pizarro.
Estaba casi cerca a Panamá, mira, cerquita a Panamá, en el Golfo de San Miguel. Aquí tenía que esperar a su socio, Diego de Almagro, que llegara pues con los refuerzos y con los alimentos. Mientras tanto, Diego de Almagro viene pues en busca de su amigo y llega a ese fortín llamado el pueblo del hambre o cacique de las piedras y no encuentra a su amigo Francisco Pizarro y por lo tanto los naturales empezaron a atacar a Diego de Almagro. Entonces, hubo una lucha entre los españoles y los indios indígenas que eran de ese lugar. En uno de esos pues le cae un flechazo en el ojo a Diego de Almagro. Él se molestó y finalmente pues mandó a sus soldados que incendiaran en este lugar del famoso cacique de las piedras. Desde ese momento, ese lugar es conocido como Puerto Quemado o Pueblo Quemado, ¿ya? Y de ahí busca pues a Francisco Pizarro, recorre los lugares y llega hasta la playa, ¿no? Dice Chochama, donde que estaba pues esperando Francisco Pizarro. Muy bien, se encuentran los dos y finalmente regresan nuevamente a Panamá. Ahí terminó el primer viaje. O sea, el primer viaje, ¿cuándo serán los acontecimientos? Bien, salieron de Panamá. ¿Hacia dónde? A recorrer todas las islas, muy bien, las Islas Perlas, llegaron al puerto de Piñas, del puerto de Piñas le manda a Diego de Almagro aquí a traer refuerzos y víveres, mientras que en el puerto del Hambre fue emboscado Francisco Pizarro y perdió aproximadamente, ¿cuántas personas? Dice 30 personas, ¿no? Y ellos también tuvieron pues algunas enfermedades, etcétera, y tuvieron que ir a buscar un refugio para poder esperar a su amigo. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Diego de Almagro llegaba a este lugar y finalmente pues lucha y se enfrenta y pierde un ojo y nuevamente se encuentra con Francisco Pizarro para retornar a Panamá. Ahí terminó el primer viaje. Pasamos al segundo viaje. Este es el segundo viaje, ahí está el recorrido del segundo viaje. ¿Salen de dónde? De Panamá, ¿no? Siempre van a salir de Panamá. Sí, no te preocupes, Jimenita. Muy bien, Panamá. Nuevamente vienen a Chochama, mira, ve, de estos lugares que ya ellos conocían este lugar, ¿se acuerdan? Y habían llegado a Chochama, Puerto de Piñas, habían llegado, ¿no? Hasta el Pueblo Quemado, conocían ya este lugar. De ahí vienen al río San Juan, Bahía de San Mateo, río Santiago, la isla de Góngora, la isla del Gallo. Aquí se va a generar un problema, ¿no? Para poder continuar hacia allá el territorio peruano. Muy bien. Esto lo va a leer muy bien. Ya está Andrea, Antonio también, Carlos, a ver, ¿quién será la afortunada o el afortunado? Gerardo Chávez. Sí, Miss. Denominación, viaje de confirmación. Año 1526 a 1528. Inicio, Puerto de Panamá con la autorización del gobernador Pedrarias. Los expedicionarios con la experiencia acumulada del primer viaje. Esta expedición será reforzada con la inclusión de mercenarios como Pedro de Candía y Alonso de Molina, además del célebre piloto Bartolomé Ruiz. De esta manera, parten dos buques con 160 hombres y decenas de indios centroamericanos, en busca del tan ansiado País de Oro. Lugares explorados: Río San Juan, Bahía de San Mateo, la Isla del Gallo, desembocadura del río Santa. Muy bien, muchas gracias, hijo, ¿correcto? Segundo viaje, muy bien. El segundo viaje va a ser de 1526 a 1528, aproximadamente casi un año y medio, ¿no? Denominación de este viaje ya no es exploración, es la confirmación, porque van a confirmar el lugar, por ejemplo, de donde obtenían pues ese oro, las riquezas, ¿no? Plata, etc. Entonces ya van a confirmar, por eso confirmación, porque llegan
al Tahuantinsuyo. Este color rojito que ustedes ven, ahí está Panamá, todo lo que es el litoral de Colombia, todo el litoral de Ecuador, bien, todo el litoral de Ecuador, ingresan al territorio peruano. Bien, acá estaban pues las riquezas, los incas del Tahuantinsuyo, que ellos eran pues hijos del dios Sol, ¿no? Por eso el oro para ellos era, por ejemplo, como una especie de, ¿cómo le llaman? Por ejemplo, los orejeros, la detera, así como cualquiera, no sabían cuál era el precio de este material, ¿no? Inicio del puerto de Panamá con autorización de ¿quién? ¿Quién lo autorizó el segundo viaje, el primer viaje? El gobernador Pedro de los Ríos, Pedro Arias Dávila, ¿ya? Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Primer viaje, el segundo viaje, le da permiso a Francisco Pizarro, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, porque también tenía el interés de compartir la riqueza, ¿no?, con Francisco Pizarro, etc. Era uno de los cuartos socios de la invasión perulera. Esta expedición dice que vaya, como ya tenían la experiencia de el primer viaje, ¿no?, porque habían explorado ya el lugar, y finalmente va a reforzar con otros personajes. ¿Cuáles son los otros personajes? Que aquí viene Pedro de Candia, Alonso de Molina y Bartolomé Ruiz. Ya personas que conocen la navegación. ¿Cuántas personas vienen? Dice aproximadamente 160 hombres, ¿no? Decenas de indios centroamericanos en busca del tal ansiado, ¿no?, país del oro, que era el territorio peruano. ¿Cuáles son los lugares? Los lugares que van a explorar. Bien, el río San Juan, acá está el río San Juan, ¿ya? Ahí está el río San Juan, Bahía de San Mateo, ahí está, Bahía de San Mateo. Estamos entre Colombia ya para Ecuador. Estamos, por ejemplo, la Isla del Gallo, ahí está la Isla del Gallo, bien, también río Santiago, y finalmente, pues, el famoso llamado Tumbes y el río Santa, la desembocadura del río Santa. Bien, ahí están los lugares de exploración, ¿no? ¿Cuáles van a ser los acontecimientos? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 acontecimientos aproximadamente. Bien, primer acontecimiento, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Estos van a ser los acontecimientos. En el primer acontecimiento dice que se captura una embarcación de indios tayanes, entre ellos está pues un jovencito llamado Filipillo, que Filipillo va a ser el traductor entre el Inca Atahualpa y los españoles, ¿ya? A él le habían enseñado el español, ¿no? Y como el Inca habla solamente quechua, entonces tiene que traducir para que los españoles puedan entender. ¿Quién le había capturado a Filipillo? Bartolomé Ruiz, donde casi alrededor de Tumbes, ¿ya? En ese, porque como ellos eran mercaderes tumbesinos, ¿no? Y entonces, pues, fue capturado por Bartolomé Ruiz. Diego de Almagro es enviado a Panamá. Nuevamente, desde el río San Juan, de este lugar, nuevamente, Diego de Almagro va a ser enviado a Panamá. Muy bien, y cuando llega a Panamá se dio con la gran sorpresa que lo que había pasado ya no estaba Pedro Arias Dávila, había sido ejecutado y había sido pues prácticamente destituido de su cargo. ¿Quién estaba como el nuevo gobernador? Estaba Pedro de los Ríos. Muy bien, en uno de los soldados, muy bien, de Francisco Pizarro, había enviado en un ovillo de algodón un mensaje al nuevo gobernador de Panamá, diciendo, ahí va el recogedor y aquí queda el carnicero. ¿Por qué? Porque va a ser cruel, ¿no? Porque donde que Francisco Pizarro, por tener estas riquezas, por ser rico, simplemente sin piedad mataba, ¿no? Les descuartizaba vivo, ¿no? Les mutilaba los brazos, las piernas y así sucesivamente. Entonces era cruel. Diego de Almagro ya no regresó de Panamá
porque ya no le dieron la autorización Pedro de los Ríos. Por eso dice oposición del gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. O sea, rotundamente se va a negar que regrese Diego de Almagro a encontrarse con Francisco Pizarro. En su reemplazo le envía a Tafur, Juan de Tafur. Pero Juan de Tafur viene para hacer regresar a quien, a Francisco Pizarro, y Francisco Pizarro se va a negar rotundamente. No va a querer regresar. Ahí sucede lo que es el episodio de las 13 de la isla del Gallo, ¿no? Va a trazar con su espada, dice, los que se van a Panamá siempre serán pobres, y los que se van hacia el sur, ¿no? Que es el país de oro, que van a ser muy ricos. Entonces, solamente cruzaron 13 personas. Con Francisco Pizarro serían 14, ¿no? Y finalmente a Juan de Tafur le convencieron para que puedan continuar. Ahí descubren la fortaleza de Tumbes, en mi casilla al finalizando el segundo viaje, y de ahí los naturales lo observaban, o sea, los incas lo observaban, para ellos eran sorprendentes, maravillados, que veían que eran los dioses. Y nuevamente regresan a Panamá. Vamos a ver todo lo que es acontecimientos. Ahí está, la captura de una embarcación de los indios tayanes. Ahí está, por ejemplo, la embarcación, ¿no? De lo que es en el Mar del Sur. Ahí están los indios. Esta es Filipillo, ¿ya? Que va a ser el traductor de ¿quién? El traductor de Francisco Pizarro con el Inca Atahualpa. El Inca Atahualpa no sabía leer ni escribir, tampoco sabía español. Entonces, a ellos le enseñaron. Como eran jovencitos, aprendieron rápidamente. ¿Quién lo capturó? Hemos dicho que lo capturó Bartolomé Ruiz, ¿ya? Bartolomé Ruiz, cuando cruzó la línea ecuatorial, justo en parte Tumbes, ahí ellos, como eran mercaderes, llevaban pues productos para venta, para comercializar, y finalmente pues ellos fueron capturados por Bartolomé Ruiz. 3 personas, Francisquillo, Martinillo, Filipillo. O sea, no eran que Francisquillo, Martinillo, tenían otro nombre, sino que ellos lo bautizaron con ese nombre, ¿no? Francisquillo, Fernandillo, Martinillo y así sucesivamente. De ahí Diego de Almagro es enviado a Panamá para traer refuerzos. Muy bien, ¿se acuerdan? De acá, del río San Juan, nuevamente retorna, muy bien, llevando esta copla. Él no sabía que estaba llevando esta copla. Y está, ¿quién había enviado? O sea, ocultamente le había puesto, era el soldado Juan de Saravia. Juan de Saravia le había puesto escondido esta copla para que le dieran pues al nuevo gobernador. ¿Quién lo recibió? Su esposa lo recibió. Y finalmente, pues, se negó rotundamente Pedro de los Ríos que regrese Diego de Almagro. Ahí está la crueldad que cometía. Por eso el soldado Juan de Saravia envía esta copla. Aquí queda el carnicero. ¿A quién le llamaban carnicero? A Francisco Pizarro. Mira, así a los indígenas, a los indios lo colgaba así. Mira, ve, vivo, tenían que morir así. Lo descuartizaban, mira, ¿ves? Lo tiraban para acá, los niños, jovencitos, etc. Aquí los perros, mira cómo lo están devorando a estos hombres, mira, su cuerpo, su cabeza por acá, cómo tenían la espada, simplemente pues le cortaban. Aquí, por ejemplo, pueden observar ustedes, mira, este hombre está caminando, no tiene manos, mira, ¿ven? Acá están sus manos tirados en el piso. Así lo cortaban, ¿no? Mira, como lo rompían, lo que es los pies, las cabezas, así lo descuartizaban. Eran muy crueles, ¿no? Y así sucesivamente, no tenían piedad por simplemente obtener la riqueza. Me quedo aquí, regreso ya, chicos.